Cierra los ojos un momento. Piensa en todo lo que te enseñaron sobre el pasado. Los libros de texto de la escuela, los documentales que has visto, las fechas, los nombres, las civilizaciones que memorizaste para un examen y luego olvidaste. Ahora imagina que alguien te dijera que hay piezas que no encajan. No hablo de conspiraciones sin fundamento. No hablo de aliens ni de fantasías. Hablo de hallazgos reales, documentados por científicos respetados, publicados en revistas académicas, estudiados durante décadas y que siguen sin tener explicación. Huellas humanas donde no debería haberlas. Tecnologías imposibles en épocas primitivas. Ciudades sumergidas que precedieron a la historia escrita. ADN de especies humanas que aparecieron y desaparecieron sin dejar rastro. Templos enterrados deliberadamente, como si alguien quisiera ocultarlos para siempre. ¿Por qué nadie te habló de esto? Quizás porque la ciencia avanza lentamente. Quizás porque admitir que no sabemos algo es más difícil que fingir que todo está resuelto. O quizás porque estos misterios nos obligan a hacernos preguntas incómodas sobre quiénes fuimos realmente, sobre qué olvidamos, sobre qué perdimos. Hoy vamos a recorrer 40 de estos enigmas, no para darte respuestas definitivas, porque no las hay, sino para abrir una ventana a lo desconocido, para recordarte que el pasado no es una línea recta y ordenada, sino un laberinto lleno de puertas cerradas. Algunos de estos misterios tienen explicaciones tentativas, otros desafían todo intento de comprensión. Todos son reales, y mientras avanzamos, quiero que recuerdes algo. Esto no es ciencia ficción. Cada hueso, cada piedra, cada huella que vamos a explorar existe. Puedes buscarla, puedes estudiarla, puedes formar tu propia opinión, porque al final de este viaje, la única conclusión que importa es la tuya. Si este tipo de contenido te intriga, si quieres seguir explorando los rincones olvidados de la historia, te invito a quedarte. Dale al botón de me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios cuál de estos misterios te parece más inquietante. Me encanta leer vuestras teorías. Ahora sí, respira hondo. Vamos a viajar muy, muy atrás en el tiempo. El año es 1976. Estás en las llanuras de Tanzania, bajo un sol abrasador que hace temblar el horizonte. El aire huele a polvo seco, a tierra antigua, a algo que no puedes nombrar pero que se siente primordial. Un equipo de paleontólogos trabaja en silencio, removiendo capas de ceniza volcánica endurecida. Han encontrado huesos de animales extintos, semillas fosilizadas, los restos de un ecosistema que desapareció hace millones de años. Y entonces, alguien ve algo extraño. Una depresión en la roca, luego otra y otra. Huellas. No de un animal cualquiera. Son demasiado regulares, demasiado familiares. Son huellas de pies, pies que caminaban erguidos, pies que se apoyan primero en el talón y luego impulsan desde los dedos, exactamente como los tuyos cuando caminas hacia la cocina cada mañana. Pero hay un problema. Estas huellas tienen 3.700.000 años de antigüedad. Cuando Mary Leakey, la legendaria paleontóloga que lideró la excavación, anunció el descubrimiento, el mundo científico quedó en silencio. Luego vino el debate. Luego las preguntas que todavía no tienen respuesta. Visualiza la escena. Una capa de ceniza volcánica, húmeda por lluvias recientes, suave como cemento fresco. 3 individuos caminan sobre ella, quizás una familia, quizás un grupo de cazadores. Sus pies se hunden en la ceniza blanda, dejando impresiones perfectas. Uno de ellos, el más pequeño, camina ligeramente detrás, pisando a veces sobre las huellas del más grande. Como un niño que sigue a su padre. El volcán Sadimán había erupcionado días antes,
cubriendo el paisaje con esa capa grisácea. Luego llovió. La ceniza se convirtió en una pasta que registraba cada pisada con la fidelidad de un molde de yeso. Después el sol secó todo, y millones de años de sedimentos cubrieron ese instante congelado. 70 huellas en total. 24 metros de caminata preservados para la eternidad. Lo que desconcierta a los científicos no es solo la antigüedad, es la anatomía. Estos pies tienen un arco plantar desarrollado. El dedo gordo está alineado con los demás, no separado como en los simios. La forma de caminar, lo que los expertos llaman marcha bípeda obligada, es prácticamente idéntica a la nuestra. Pero hace 3.700.000 años, según la teoría evolutiva estándar, nuestros ancestros deberían haber tenido pies más primitivos, más simiescos, más adaptados a trepar árboles que a caminar largas distancias. ¿Quién dejó esas huellas? La respuesta oficial es Australopithecus afarensis, la misma especie de la famosa Lucy. Pero incluso esa explicación genera preguntas. ¿Cómo es posible que un ser con un cerebro del tamaño de un chimpancé caminara con tanta eficiencia? ¿Por qué la evolución del bipedismo precedió por millones de años a la evolución del cerebro grande? Hay quienes sugieren que la historia de nuestra evolución no es lineal, que hubo ramas perdidas, experimentos de la naturaleza, especies que caminaban como nosotros mucho antes de lo que imaginamos. Y hay quienes con cautela se preguntan si realmente entendemos cuándo comenzamos a ser humanos. Las huellas de la Etoli no hablan, pero si lo hicieran, quizás nos dirían que nuestros primeros pasos fueron mucho más antiguos de lo que creemos, y que alguien, hace casi 4 millones de años, ya miraba el horizonte y decidía caminar hacia él. Ahora viajamos hacia adelante en el tiempo, pero seguimos en territorio desconocido. Estamos en las colinas de los Altos del Golán, en la frontera entre Israel y Siria. El año es 1981. Un equipo arqueológico examina los sedimentos de un sitio llamado Berekat Ram. Entre los fragmentos de basalto volcánico, alguien encuentra una piedra rojiza. Es pequeña, del tamaño de un pulgar humano, pero su forma es extraña, demasiado regular para ser accidental. Tiene lo que parece ser una cabeza, un cuello marcado por surcos tallados, hombros insinuados, una silueta que recuerda, de manera tosca pero innegable, a una figura humana. La datación arroja un resultado que hace temblar los cimientos de la historia del arte. Entre 230.000 y 700.000 años de antigüedad. Si es una escultura intencional, es la más antigua jamás encontrada, por un margen enorme. Imagina el objeto en tu mano. Pesa apenas unos gramos. La superficie está erosionada por el tiempo, pero los surcos alrededor del cuello son claros, demasiado simétricos para ser obra de la erosión natural. Alguien tomó esta piedra, vio algo en ella y decidió modificarla. Pero aquí viene la pregunta que mantiene despiertos a los arqueólogos. ¿Quién lo hizo? Hace 300.000 años, el Homo sapiens aún no existía. Los habitantes de esa región eran probablemente Homo erectus o alguna especie relacionada. Seres que, según la visión tradicional, no tenían capacidad para el pensamiento simbólico, para el arte, para la abstracción. Y sin embargo, aquí está esta figurilla. Los escépticos argumentan que podría ser una formación natural modificada por procesos geológicos. Los defensores señalan los análisis microscópicos que muestran marcas de herramientas de piedra, ángulos de corte consistentes con trabajo intencional. El debate continúa. Pero si el ídolo de Berekat Ram es genuino, significa algo profundo, que la chispa de la creatividad, el impulso de representar la realidad
de crear símbolos, existía en mentes que considerábamos primitivas. Que el arte no nació con nosotros, que lo heredamos de ancestros cuyo nombre ni siquiera conocemos. Una piedra rojiza del tamaño de tu pulgar, y dentro de ella quizás el primer sueño humano de crear belleza. Durante más de un siglo, la historia fue clara. Los humanos modernos nacimos en África Oriental, hace aproximadamente 200.000 años. El Rift Valley era nuestra cuna, el Edén científico donde emergió nuestra especie. Luego llegó Jebel Irhoud. Es el año 2017. Estás en una colina rocosa en Marruecos, a 100 kilómetros de la ciudad de Marrakech. El paisaje es árido, polvoriento, salpicado de cuevas que sirvieron de refugio durante milenios. En los años 60, mineros que extraían barita encontraron huesos humanos aquí. Se pensó que tenían 40.000 años, interesantes, pero no revolucionarios. 50 años después, nuevas técnicas de datación cambiaron todo. Los cráneos de Jebel Irhoud no tienen 40.000 años. Tienen 315.000, 100.000 años más antiguos que cualquier fósil de Homo sapiens conocido hasta entonces. Visualiza el cráneo que descansa ahora en un laboratorio. La caja craneal es alargada, más primitiva que la nuestra, pero la cara es sorprendentemente moderna. Pómulos planos, órbitas oculares de forma humana, una mandíbula que no desentonaría en una multitud actual. Es como mirar a un pariente lejano, reconocible, pero diferente, familiar, pero extraño. Lo que Jebel Irhoud nos dice es que el nacimiento de nuestra especie no fue un evento puntual en un lugar específico. Fue un proceso largo, difuso, que ocurrió en múltiples regiones de África simultáneamente. Quizás no hubo un primer humano moderno. Quizás hubo miles, dispersos por un continente enorme, mezclándose, evolucionando, intercambiando genes e ideas durante cientos de miles de años. El cráneo de Jebel Irhoud no nos da respuestas simples. Nos obliga a repensar la pregunta misma. ¿Qué significa ser humano? ¿Cuándo cruzamos ese umbral indefinible que nos separó de nuestros ancestros? Quizás nunca lo cruzamos de golpe. Quizás todavía lo estamos cruzando. Si las huellas de la Etoli te parecieron antiguas, prepárate. En 2002, un paleontólogo polaco llamado Gerard Gerliński caminaba por una playa en Trachilos, al noroeste de Creta. El terreno estaba cubierto de rocas sedimentarias, erosionadas por el mar y el viento durante millones de años. Y entonces vio algo que no debería existir. Huellas, pequeñas, apenas del tamaño de la palma de una mano, pero inconfundiblemente bípedas, con un dedo gordo alineado, como el nuestro, con una forma de pisada que sugiere un ser que caminaba erguido. La datación de las rocas dio un resultado imposible: 5.700.000 años. Para poner esto en perspectiva, hace 5.700.000 años, África y Europa estaban separadas por el mar Mediterráneo. Los ancestros humanos conocidos vivían exclusivamente en África. No había ningún ser bípedo en Europa, ninguno. Y sin embargo, ahí están las huellas. Los escépticos se movilizaron inmediatamente. Algunos sugirieron que eran huellas de un primate cuadrúpedo modificadas por la erosión. Otros propusieron especies desconocidas de simios europeos. Algunos simplemente negaron la validez de la datación, pero análisis posteriores confirmaron tanto la antigüedad como la naturaleza bípeda de las huellas. 50 impresiones en total, claramente de pies que caminaban, no de manos que trepaban. ¿Qué criatura dejó esas marcas en una playa cretense hace casi 6 millones de años? No lo sabemos. Puede que existieran ramas del árbol evolutivo que desconocemos por completo. Puede que el bipedismo surgiera múltiples veces.
en múltiples lugares, en especies que no sobrevivieron. Puede que nuestra comprensión del pasado profundo sea mucho más fragmentaria de lo que admitimos. Las huellas de trachilos son un recordatorio incómodo. El registro fósil es como un libro al que le faltan la mayoría de las páginas. Lo que sabemos es una fracción de lo que existió, y en los espacios vacíos habitan misterios que apenas comenzamos a intuir. China, provincia de Shanxi. El año es 1978. En una excavación cerca del condado de Dali, emerge un cráneo extraordinariamente bien preservado. Tiene aproximadamente 260.000 años de antigüedad, y desde el momento de su descubrimiento ha sido imposible de clasificar. Imagínalo frente a ti, bajo la luz fría de un laboratorio. La caja craneal es grande, con una capacidad de 1.120 centímetros cúbicos, cercana al promedio humano moderno. Pero la frente es baja y huidiza, casi neandertal. Los arcos superciliares son pronunciados, primitivos, y sin embargo, la cara es sorprendentemente plana, moderna, con rasgos que no desentonarían en una población asiática actual. Es como si alguien hubiera mezclado piezas de diferentes rompecabezas evolutivos. Es un Homo erectus avanzado, un Homo sapiens arcaico, una especie completamente nueva. Los científicos llevan más de 4 décadas debatiendo y no hay consenso. Lo que el cráneo de Dali sugiere es perturbador para la narrativa lineal de la evolución humana. Quizás no hubo una progresión ordenada de especie en especie. Quizás hubo poblaciones que combinaban rasgos de maneras que no encajan en nuestras categorías. Híbridos, mosaicos, experimentos evolutivos que desdibujan las líneas que trazamos con tanta confianza en los libros de texto. El cráneo de Dali nos mira desde hace 250.000 de años, con ojos que ya no existen, y nos recuerda que la naturaleza no respeta nuestras clasificaciones, que la realidad siempre es más compleja que nuestros esquemas, que el pasado guarda rostros que no sabemos nombrar. 2008. Una cueva en las montañas de Altai, en Siberia. Un fragmento de hueso del tamaño de tu uña meñique. Eso es todo lo que quedaba. Un trozo de falange, el hueso de un dedo, perdido en los sedimentos de una caverna remota que había servido de refugio durante cientos de miles de años. Nadie esperaba que ese fragmento diminuto reescribiera la historia humana. Cuando los científicos del Instituto Max Planck extrajeron ADN del hueso y lo secuenciaron, encontraron algo que no debería existir. Un código genético que no correspondía a ninguna especie humana conocida. No era Homo sapiens, no era neandertal. Era algo completamente diferente. Los llamaron denisovanos, por el nombre de la cueva donde fueron descubiertos. Visualiza lo que sabemos de ellos, que es casi nada, un fragmento de dedo, unos pocos dientes enormes, más grandes que los de cualquier humano moderno, y una mandíbula encontrada en el Tíbet, a más de 3.000 metros de altitud. Eso es todo. Los restos físicos de una especie que pobló Asia durante cientos de miles de años caben en la palma de tu mano. Pero su ADN cuenta una historia diferente. Cuando los científicos compararon el genoma denisovano con poblaciones humanas actuales, encontraron algo asombroso. Entre el 3 y el 6% del ADN de los pueblos melanesios, australianos y de algunas poblaciones del sudeste asiático proviene de los denisovanos. Nos cruzamos con ellos, tuvimos hijos con ellos y luego desaparecieron. ¿Cómo eran? ¿Qué aspecto tenían? ¿Hablaban? ¿Tenían cultura, rituales, arte? No lo sabemos. Probablemente nunca lo sabremos. Una especie humana completa, con su historia, sus sueños, sus miedos,
reducida a un puñado de huesos y una secuencia de letras en una base de datos genética. Los denisovanos son un recordatorio de lo frágil que es la memoria, de cuántas historias se han perdido para siempre, y de que quizás en algún lugar remoto todavía esperan los restos de especies que ni siquiera hemos imaginado. Portugal, 1998. El Valle de Lapedo, un paisaje de colinas suaves y cuevas de piedra caliza que han servido de refugio desde tiempos inmemoriales. Un arqueólogo llamado João Silhão investiga un abrigo rocoso llamado Lagar Velho. En los sedimentos encuentra algo extraordinario: el esqueleto casi completo de un niño de aproximadamente 4 años, enterrado con evidente cuidado hace 25.000 años. El cuerpo estaba cubierto de ocre rojo, un pigmento ceremonial. A su lado, conchas marinas perforadas, quizás parte de un collar, huesos de ciervo y conejo, ofrendas para un viaje que nadie puede describir. Alguien amó a este niño, alguien lo lloró, pero cuando Silhão y su equipo estudiaron el esqueleto, encontraron algo que encendió una de las controversias más intensas de la paleoantropología moderna. El niño tenía rasgos mezclados. Su mandíbula era robusta, proyectada hacia adelante, como la de un neandertal. Sus piernas eran cortas y gruesas, adaptadas al frío, típicas de los neandertales. Pero su cráneo era redondeado, moderno. Sus dientes, pequeños. Su anatomía general, más cercana a la nuestra. Era un híbrido. ¿El resultado del cruce entre neandertales y Homo sapiens? La idea parecía radical en 1998. Los neandertales eran considerados una especie separada, una rama muerta del árbol evolutivo que no había dejado descendencia. Hoy sabemos que estábamos equivocados. Los análisis genéticos han confirmado que la mayoría de los humanos no africanos llevamos entre 1 y 4% de ADN neandertal. Nos cruzamos con ellos repetidamente durante miles de años. El niño de Lapedo quizás fue uno de esos encuentros. Un niño nacido del amor, o de la necesidad, o del azar, entre dos especies que la ciencia consideraba incompatibles. Murió hace 25.000 años, a una edad en la que apenas comenzaba a descubrir el mundo. Y sin embargo, su pequeño cuerpo nos cuenta una historia de conexión, de mezcla, de una humanidad mucho más compleja de lo que imaginábamos. No somos una especie pura, nunca lo fuimos. Somos el resultado de encuentros, cruces, fusiones que ocurrieron en cuevas y valles hace decenas de miles de años. El niño de Lapedo es la prueba. Aquí entramos en territorio aún más especulativo, pero no menos fascinante. En los últimos años, los avances en la extracción y secuenciación de ADN antiguo han revelado algo inquietante. Hay fragmentos genéticos en algunas poblaciones humanas que no corresponden a ninguna especie conocida. No es ADN denisovano, no es neandertal, no es de ningún ancestro que hayamos identificado. Es lo que los genetistas llaman ADN fantasma. Rastros de poblaciones que existieron, que se cruzaron con nuestros antepasados, pero que no han dejado ningún registro fósil conocido. En 2019, un estudio publicado en la revista Science Advances encontró evidencia de al menos una especie humana desconocida que se cruzó con los ancestros de las poblaciones africanas subsaharianas hace aproximadamente 700.000 años. No tenemos huesos, no tenemos herramientas, no tenemos nada excepto secuencias de letras en el código genético de personas vivas hoy. Fantasmas genéticos, ancestros sin rostro. ¿Cuántas especies humanas existieron realmente? Los libros de texto mencionan quizás una docena, pero el árbol evolutivo real
Probablemente tenía docenas de ramas que nunca conoceremos, cada una con su propia historia, cada una con individuos que nacieron, vivieron, amaron, sufrieron y murieron sin dejar más rastro que unas pocas letras en el ADN de sus descendientes híbridos. Es un pensamiento humilde y también, de alguna manera, reconfortante. No estamos solos en la historia, nunca lo estuvimos. Llevamos dentro de nosotros los ecos de pueblos perdidos, las sombras de humanidades que desaparecieron. Somos, literalmente, la suma de todos los que vinieron antes. Ahora cambiamos de registro. Pasamos de la genética a la tecnología. Y aquí, los misterios son igual de profundos. La obsidiana es vidrio volcánico, negra, brillante, formada cuando la lava se enfría tan rápido que no tiene tiempo de cristalizar. Y durante milenios, fue el material más preciado para fabricar herramientas de corte. Pero hay algo que la ciencia moderna ha descubierto sobre las cuchillas de obsidiana antiguas que desafía la lógica. Algunas son más afiladas que cualquier bisturí de acero. No es una exageración. Bajo el microscopio electrónico, el borde de una hoja de obsidiana bien tallada tiene un grosor de apenas 3 nanómetros, unas 20 veces más delgado que el mejor acero quirúrgico. Los cirujanos modernos han experimentado con cuchillas de obsidiana para operaciones delicadas. Los cortes cicatrizan más limpiamente. El tejido sufre menos trauma. La precisión es incomparable. Y nuestros ancestros fabricaban estas herramientas hace cientos de miles de años. Visualiza el proceso. Un tallador experto sostiene un núcleo de obsidiana. Con un percutor de hueso o asta, golpea en ángulos precisos, desprendiendo lascas que se curvan de maneras predecibles si conoces íntimamente las propiedades del material. Cada golpe requiere años de práctica. Cada cuchilla es el resultado de un conocimiento transmitido de generación en generación durante milenios, sin metal, sin electricidad, sin nada excepto manos humanas y comprensión profunda de la física de los materiales. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo perfeccionaron técnicas que hoy requieren laboratorios especializados para replicar? No lo sabemos con certeza, pero sospechamos que subestimamos gravemente la inteligencia de nuestros ancestros. Ellos no eran primitivos, eran expertos en su mundo. Científicos sin nombre que experimentaban, fracasaban, aprendían y transmitían conocimientos acumulados durante generaciones. Las cuchillas de obsidiana son la prueba de que la genialidad humana no comenzó con la escritura. Existía mucho antes, silenciosa en las manos de personas que nunca podremos conocer. Ahora vamos un paso más allá, hacia territorio que genera más preguntas que respuestas. En sitios arqueológicos de todo el mundo, huesos de animales y ocasionalmente de humanos muestran marcas de corte. Esto es normal. Es evidencia de que nuestros ancestros carneaban animales, procesaban carcasas, extraían médula. Pero algunas marcas son diferentes. Bajo el microscopio electrónico de barrido, ciertos cortes muestran características que no corresponden a ninguna herramienta de piedra conocida. Los bordes son demasiado regulares, los ángulos demasiado consistentes, la profundidad demasiado uniforme. Un estudio publicado en 2013 analizó huesos de hace 150.000 años encontrados en Marruecos. Las marcas de corte mostraban estrías microscópicas que sugerían un movimiento de sierra, no de cuchilla. Otro análisis de restos en Sudáfrica reveló cortes tan finos que parecían hechos con instrumentos de precisión que supuestamente no existían en esa época. ¿Qué herramientas produjeron esas marcas? Las explicaciones convencionales hablan de técnicas de tallado que no comprendemos completamente.
de materiales perecederos que no se han preservado, de habilidades perdidas que hemos olvidado. Y quizás tengan razón, pero también existe la posibilidad incómoda de que hubiera tecnologías que desconocemos, herramientas hechas de materiales que no han sobrevivido, conocimientos que se perdieron en alguna catástrofe olvidada. Es especulación, sí, pero especulación basada en evidencia física que podemos examinar, medir, analizar. Las marcas están ahí, los huesos no mienten, lo que significan es otra historia, una que quizás nunca podamos contar completa. Viajamos ahora al segundo milenio antes de nuestra era, a la costa del Mediterráneo Oriental, donde una ciudad llamada Ugarit florecía como centro comercial entre imperios. Ugarit es famosa por muchas cosas: su escritura cuneiforme alfabética, precursora de nuestro alfabeto, sus textos mitológicos que influyeron en la Biblia, su posición estratégica en las rutas comerciales. Pero hay un misterio menos conocido. Entre los restos de la ciudad, destruida alrededor del 1185 antes de nuestra era, se encontraron objetos de hierro de una calidad sorprendente. En esa época, el hierro era más valioso que el oro. La tecnología para fundirlo y trabajarlo estaba en su infancia. La mayoría de las culturas aún dependían del bronce. Y, sin embargo, los metalurgistas de Ugarit producían herramientas y armas de hierro con una pureza y un acabado que no debería haber sido posible. Análisis metalúrgicos modernos han revelado que algunos objetos de hierro ugaríticos tenían contenido de carbono controlado, lo que sugiere conocimientos de acero temprano. El proceso de templado que endurece el metal mediante calentamiento y enfriamiento controlado parece haber sido comprendido y aplicado. ¿Cómo una ciudad comercial del bronce final dominaba técnicas que no se generalizarían hasta siglos después? Hay varias teorías. Quizás Ugarit era un centro de experimentación metalúrgica donde artesanos de diferentes culturas compartían conocimientos. Quizás heredaron técnicas de una tradición más antigua que desconocemos. O quizás la historia de la tecnología no es la línea ascendente que imaginamos. Quizás hubo avances y retrocesos, descubrimientos perdidos y redescubiertos. Las tablillas de hierro de Ugarit son una anomalía, un adelanto de varios siglos en un mundo que aún tallaba en bronce. Y nos recuerdan que el progreso no siempre avanza hacia adelante, a veces también retrocede. Aquí entramos en territorio que muchos encontrarán perturbador, pero es real, documentado, verificable. En cráneos humanos de hace 10.000 años y más, arqueólogos han encontrado agujeros perfectamente circulares, bordes pulidos, evidencia de cicatrización ósea alrededor de las perforaciones. Lo que esto significa es extraordinario. Los pacientes sobrevivieron. Se llama trepanación y es una de las prácticas quirúrgicas más antiguas conocidas. Consiste en perforar el cráneo para acceder al cerebro, presumiblemente para aliviar presión, tratar lesiones o, según algunas teorías, con propósitos rituales. Visualiza la escena. Sin anestesia, sin antisépticos, sin escáneres ni rayos X. Un sanador sostiene una herramienta de piedra, quizás de obsidiana, y con una precisión aterradora, comienza a raspar el hueso del cráneo de un paciente consciente. El dolor debió ser insoportable. El riesgo de infección, enorme. La posibilidad de dañar el cerebro, casi inevitable. Y sin embargo, estudios de cráneos trepanados muestran tasas de supervivencia de hasta el 70%. Algunas personas vivieron años o décadas después del procedimiento. ¿Cómo es posible? Debieron tener conocimientos de anatomía que subestimamos, técnicas para controlar el sangrado,
quizás sustancias anestésicas o antisépticas derivadas de plantas que no han dejado rastro arqueológico. Lo que la trepanación nos dice es que la medicina prehistórica era mucho más sofisticada de lo que imaginamos, que nuestros ancestros observaban, experimentaban, aprendían de sus errores. Eran científicos sin nombre, médicos sin diplomas, sanadores que salvaban vidas con piedras y coraje. El próximo capítulo nos llevará a las tumbas, donde otros misterios tecnológicos esperan. En las arenas de Egipto, en los hielos de Siberia, en las cuevas de los Andes, se han preservado fragmentos de tela que desafían nuestra comprensión de la historia textil. Fibras tejidas con técnicas que no creíamos posibles hasta épocas recientes. Tintes que han resistido milenios sin desvanecerse. Patrones complejos que requieren telares sofisticados para producirse. En la tumba de Tutankamón, por ejemplo, se encontraron linos tan finos que el hilo tiene apenas 0,5 milímetros de diámetro. Más delgado que un cabello humano, tejido con una densidad de más de 200 hilos por pulgada. Para lograr esto, los tejedores egipcios necesitaban fibras de lino procesadas con una precisión microscópica, telares capaces de mantener tensión uniforme en cientos de hilos simultáneamente, y una paciencia que desafía la comprensión moderna. Pero Egipto no está solo. En China, tumbas de hace más de 2000 años han revelado sedas tan finas que parecen transparentes. Los análisis químicos muestran técnicas de mordentado que fijan los tintes a las fibras, que no reaparecerían en Europa hasta el Renacimiento. En Perú, textiles de la cultura Paracas, de hace 2500 años, muestran más de 190 tonos de color diferentes, logrados con tintes naturales, cuya composición exacta aún no hemos replicado completamente. ¿Cómo desarrollaron estas técnicas sin química moderna? ¿Sin microscopios para ver las fibras? ¿Sin termómetros para controlar los baños de tinte? La respuesta probablemente es tiempo. Generaciones de artesanos experimentando, fracasando, transmitiendo conocimientos oralmente durante siglos o milenios, acumulando sabiduría práctica que ningún libro registró. Los tejidos antiguos son bibliotecas silenciosas. Cada hilo cuenta una historia de paciencia, ingenio y maestría. Y nos recuerdan que la tecnología no siempre requiere máquinas. A veces solo necesita manos humanas y tiempo infinito. Ahora ascendemos a las alturas de los Andes, a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. El aire es delgado aquí, frío, impregnado del olor a eucalipto y piedra antigua. Estás frente a los muros de Sacsayhuamán, a las afueras de lo que fue la capital del Imperio Inca. Y lo que ves desafía toda explicación sencilla. Piedras, enormes. Algunas pesan más de 120 toneladas, el equivalente a 80 automóviles, y están encajadas entre sí con una precisión que quita el aliento. No son bloques rectangulares, como los de una pared moderna. Son polígonos irregulares, con 6, 8, hasta 12 lados diferentes. Cada piedra tiene una forma única, como piezas de un rompecabezas tridimensional diseñado por un genio loco. Y aquí está lo imposible. Entre ellas no cabe una hoja de papel. Visualízalo. Una piedra de 100 toneladas, con 12 superficies curvas diferentes, encajada perfectamente contra otras 6 piedras, cada una con sus propias curvas únicas. Sin mortero, sin cemento, solo roca contra roca, sellada con una precisión de fracciones de milímetro. ¿Cómo lo hicieron? Las herramientas incas que conocemos eran de bronce, piedra y madera. Ninguna es capaz de tallar andesita y diorita, rocas tan duras que rayan el acero moderno. Las teorías abundan.
Algunos sugieren que usaban métodos de abrasión con arena y agua, puliendo las superficies durante meses o años. Otros proponen que las piedras eran moldeadas cuando aún estaban calientes, recién extraídas de la cantera. Hay quien habla de técnicas perdidas de manipulación de la roca mediante sustancias químicas o sonido. Ninguna teoría es completamente satisfactoria. Lo que sí sabemos es que estos muros han resistido 500 años de terremotos en una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Las construcciones españolas que se edificaron sobre ellas han caído y sido reconstruidas múltiples veces. Los muros incas permanecen. Quien diseñó Sacsayhuamán no solo era un artesano, era un ingeniero que comprendía fuerzas que nosotros apenas comenzamos a modelar con computadoras y nos dejó un mensaje en piedra. Somos más capaces de lo que creemos. Del Perú al Líbano, donde otro misterio arquitectónico espera, Baalbek, conocida por los romanos como Heliópolis, la ciudad del sol. Un complejo de templos que fue uno de los más grandiosos del mundo antiguo. Pero debajo de la arquitectura romana hay algo mucho más antiguo y mucho más inexplicable: el Trilitón. 3 bloques de piedra que forman parte de los cimientos del templo de Júpiter. Cada uno pesa aproximadamente 800 toneladas. Son los bloques de construcción más grandes jamás utilizados por la humanidad. Cada uno mide más de 19 metros de largo, 4 metros de alto y 3 metros de profundidad. Para mover uno solo de ellos hoy necesitaríamos las grúas más potentes del planeta, planificación durante meses, y aún así sería una hazaña de ingeniería extrema. Pero hay algo más. En la cantera cercana, a menos de 1 kilómetro del templo, yace abandonada una cuarta piedra. La llaman la piedra de la mujer embarazada. Pesa 1.200 toneladas. Nunca fue movida. Y en 2014, los arqueólogos descubrieron otra aún mayor, parcialmente enterrada junto a la primera. 1.650 toneladas. El bloque trabajado más pesado de la historia antigua. ¿Por qué tallaron piedras tan enormes? ¿Por qué no usar bloques más pequeños, más manejables? La respuesta convencional habla de prestigio, de demostrar poder divino. Pero eso no explica el cómo. Y luego está la orientación. Los templos de Baalbek no están alineados con los puntos cardinales ordinarios. Están orientados hacia eventos astronómicos específicos. La salida del sol en determinados equinoccios. La posición de ciertas estrellas en épocas concretas del año. Cálculos que requieren observaciones durante generaciones. Conocimientos matemáticos que supuestamente no existían cuando se trazaron los cimientos originales. Los romanos construyeron sus templos sobre una plataforma que ya estaba ahí. Una plataforma cuya antigüedad real nadie ha podido determinar con certeza. ¿Quién puso esas piedras gigantes? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito? Baalbek guarda sus secretos bajo toneladas de roca que el tiempo no ha podido erosionar. Y cada visitante que contempla el Trilitón se hace la misma pregunta. ¿Cómo es posible? Del Líbano viajamos ahora a través del mundo antiguo, donde un patrón se repite con inquietante consistencia. Esculturas y tallas con una simetría que desafía las herramientas disponibles. En Egipto, los colosos de Memnón se alzan en la llanura de Tebas. Cada estatua mide 18 metros de altura y pesa 720 toneladas. Y a pesar de 3.400 años de erosión, los rasgos faciales mantienen una simetría casi perfecta. La desviación entre el lado izquierdo y derecho de los rostros es inferior a 2 milímetros. En India, los templos de Khajuraho exhiben figuras eróticas talladas en arenisca con un detalle microscópico.
dedos con uñas definidas, joyas con eslabones individuales, expresiones faciales que capturan matices emocionales imposibles de describir. En Isla de Pascua, los Moai fueron tallados con herramientas de basalto, una roca solo ligeramente más dura que la toba volcánica de las estatuas. Y sin embargo, las proporciones se mantienen consistentes en más de 900 ejemplares, como si siguieran un plano matemático preciso. ¿Cómo lograban esta precisión sin instrumentos de medición modernos? Algunas respuestas son conocidas. Sabemos que usaban cuerdas y plomadas. Sabemos que aplicaban proporciones basadas en el cuerpo humano. Sabemos que tenían sistemas de verificación y corrección. Pero también hay aspectos que no comprendemos del todo. La capacidad de visualizar una forma tridimensional completa dentro de un bloque de piedra bruta. El control muscular para tallar detalles que apenas son visibles a simple vista. La paciencia para trabajar durante años en una sola pieza. Quizás lo que más subestimamos de nuestros ancestros no es su tecnología, sino su tiempo. Sus vidas no estaban fragmentadas como las nuestras. Podían dedicar décadas a perfeccionar una habilidad. Y en esas décadas, alcanzaban maestrías que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas podemos igualar. En el pequeño archipiélago de Malta, en el corazón del Mediterráneo, existe un enigma que los arqueólogos llevan siglo y medio intentando resolver. Los llaman cart routes, surcos de carro, pero ese nombre es probablemente incorrecto. Imagínalos, canales paralelos tallados en la roca caliza, separados por una distancia constante de aproximadamente 1,40 m. Algunos tienen apenas 1 centímetros de profundidad. Otros alcanzan los 60 centímetros, tan hondos que habrían atrapado cualquier rueda conocida. Se extienden por toda la isla, atraviesan campos, cruzan acantilados, desaparecen bajo el mar en la costa y reaparecen en la isla vecina de Gozo. La teoría tradicional dice que son huellas dejadas por carros tirados por animales durante siglos de uso. Pero hay problemas. Primero, los surcos a veces se bifurcan en direcciones imposibles para cualquier vehículo con ruedas. Segundo, algunos bajan por pendientes tan pronunciadas que ningún animal podría haberlas arrastrado con carga. Tercero, la profundidad variable no corresponde con patrones de desgaste normal. Y luego está el mayor misterio. ¿Cuántos siglos de uso se necesitarían para tallar surcos de 60 centímetros en piedra caliza? Cálculos conservadores hablan de miles de años, pero Malta no tiene registro arqueológico de una civilización tan longeva, usando carros de manera tan intensiva. Las teorías alternativas proliferan. Algunos sugieren que eran canales para irrigación o drenaje. Otros proponen sistemas de transporte mediante trineos o rodillos. Hay quien habla de propósitos rituales completamente desconocidos. La verdad es que no sabemos. Los cart routes de Malta son uno de esos misterios que parece simple a primera vista. Surcos en la roca, ¿qué puede ser tan difícil de explicar? Pero cuanto más los estudias, más preguntas surgen. Y en arqueología, las preguntas simples suelen tener las respuestas más esquivas. Viajamos ahora al Valle del Indo, al sur del actual Pakistán. El año es aproximadamente 2600 antes de nuestra era. Y estás caminando por las calles de una ciudad que no debería existir. Mohenjo-Daro no era un asentamiento primitivo. Era una metrópolis planificada con una sofisticación que no veríamos en Europa hasta milenios después. Calles trazadas en cuadrícula perfecta, orientadas para maximizar la ventilación en el calor sofocante del verano. Casas de ladrillo cocido de 2 y 3 pisos,
patios interiores con pozos privados y baños. Baños en casi cada vivienda. Visualiza lo que esto significa. Hace 4.600 años, mientras la mayoría de la humanidad vivía en chozas de barro, los habitantes de Mohenjo-Daro tenían retretes conectados a un sistema de alcantarillado que recorría toda la ciudad. Canales de drenaje cubiertos con losas de piedra. Pozos de sedimentación para evitar obstrucciones. Desagües que conducían los residuos fuera de la zona habitada. En 1858, Londres sufrió el Gran Hedor, una crisis de salud pública causada por un sistema de alcantarillado inadecuado. El Támesis estaba tan contaminado que el Parlamento tuvo que suspender sesiones. Mohenjo-Daro había resuelto ese problema 3.800 años antes. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo una civilización sin escritura descifrable desarrolló ingeniería sanitaria que superaba a las ciudades industriales del siglo XIX? No tenemos textos que nos lo expliquen. Los sellos del Indo siguen sin traducir. Sus conocimientos murieron con ellos cuando la civilización colapsó misteriosamente alrededor del 1900 antes de nuestra era. Pero los ladrillos permanecen, los canales permanecen, la evidencia de una sociedad que priorizaba la salud pública sobre el ostento de templos y palacios. Una civilización que, en muchos sentidos, era más avanzada que las que vinieron después. Turquía, región de Şanlıurfa. A solo 35 kilómetros del famoso Göbekli Tepe, otro descubrimiento está reescribiendo la prehistoria, Karahan Tepe. Hasta hace poco, era solo una colina más en el paisaje anatolio, pero las excavaciones que comenzaron en 2019 han revelado algo extraordinario, un complejo de estructuras monumentales que podría ser aún más antiguo que Göbekli Tepe, pilares en forma de T tallados con figuras humanas y animales, cámaras subterráneas con bancos de piedra, y una característica que nadie esperaba encontrar: todo fue enterrado deliberadamente. Visualiza el proceso. Generaciones de personas construyeron este lugar sagrado. Tallaron pilares de piedra caliza que pesan toneladas. Los decoraron con serpientes, zorros, figuras humanoides sin boca. Realizaron rituales cuya naturaleza solo podemos imaginar. Y luego, en algún momento hace aproximadamente 11.000 años, decidieron cubrirlo todo de tierra. No fue un abandono gradual. No fue un desastre natural. Fue un acto deliberado, planificado, que requirió tanto esfuerzo como la construcción original. ¿Por qué? Algunas teorías sugieren que era parte del ciclo ritual. Construir, usar, enterrar, construir de nuevo. Como plantar una semilla para que algo nuevo crezca. Otras proponen que intentaban proteger el lugar de invasores o de algún peligro percibido, ocultarlo para preservarlo. Y hay quienes sugieren que estaban sellando algo, encerrando algún poder o presencia que ya no querían que existiera en el mundo. Sea cual sea la razón, funciona. Karahan Tepe permaneció oculto durante más de 10 milenios, esperando bajo la tierra mientras civilizaciones nacían y morían sobre su superficie. Ahora resurge, y con él preguntas que apenas comenzamos a formular. Del creciente fértil viajamos ahora a las estepas del norte de China, provincia de Shanxi. El año es aproximadamente 2300 antes de nuestra era. Y aquí, donde los libros de historia dicen que solo había tribus nómadas dispersas, alguien construyó una ciudad piramidal más grande que cualquier asentamiento contemporáneo del planeta. Shimao, 400 hectáreas de extensión. Una pirámide escalonada de 70 metros de altura en el centro. Murallas de piedra que se extienden por kilómetros. Palacios, talleres, almacenes.
Y todo fue abandonado hace aproximadamente 4.000 años, y luego cubierto de tierra. Visualiza la pirámide central, 20 terrazas escalonadas que ascienden hacia el cielo. En la cima, un complejo de edificios con suelos de cerámica y paredes decoradas con murales. Debajo, cámaras que contenían jade, huesos grabados y algo más perturbador, cráneos humanos incrustados en los muros. 24 cráneos solo en una sección de la muralla. Jóvenes, principalmente mujeres. Probablemente sacrificios. ¿Quiénes eran los constructores de Shimao? No lo sabemos con certeza. No corresponden a ninguna cultura china conocida de esa época. Su cerámica es única, sus prácticas rituales, sin paralelo, y luego desaparecieron. La ciudad fue abandonada de forma aparentemente ordenada. No hay signos de destrucción violenta o desastre natural. Simplemente se fueron, llevándose sus secretos. ¿Por qué cubrieron la ciudad de tierra? ¿Estaban protegiéndola, ocultándola o encerrando los fantasmas de los sacrificados? Shimao es un recordatorio de que la historia de la civilización tiene muchos más capítulos de los que conocemos. Ciudades que florecieron y murieron sin dejar más rastro que piedras enterradas. Historias que el tiempo tragó sin pedir permiso. Ahora descendemos bajo las calles de una ciudad que creemos conocer, Roma, la ciudad eterna. Pero debajo de la Roma que los turistas fotografían hay otra Roma, y debajo de esa, otra más. Y así, capa tras capa, hasta profundidades que nadie ha explorado completamente. El subsuelo romano es un laberinto, catacumbas con cientos de kilómetros de túneles, mitraeos, templos subterráneos dedicados a un dios solar que precedió al cristianismo, cisternas, cloacas, sótanos de edificios de los que no hay registro, y en algunos lugares, estructuras que no corresponden a ningún periodo conocido de la historia romana. Bajo la Basílica de San Clemente, por ejemplo, se pueden descender 4 niveles. Arriba, la iglesia medieval del siglo XII. Debajo, una iglesia del siglo IV. Más abajo, un mitraeo del siglo II. Y en el fondo, estructuras de ladrillo que los arqueólogos no pueden datar con certeza. Algunos sugieren que son del siglo I, otros que podrían ser anteriores. ¿Cuánto más abajo se puede excavar? ¿Qué hay en los niveles que nunca se han explorado? Roma fue fundada, según la tradición, en el año 753 antes de nuestra era. Pero hay evidencia de asentamientos en las 7 colinas que se remontan al menos al 1200 antes de nuestra era. Y quizás antes. El problema es que excavar en Roma es casi imposible. Cada metro cuadrado está protegido. Cada excavación revela capas de historia que deben ser documentadas minuciosamente antes de seguir descendiendo. Lo que yace en el fondo podría permanecer oculto para siempre. Una ciudad bajo la ciudad, bajo la ciudad, bajo la ciudad. Niveles de memoria sepultados por generaciones que construyeron sobre los huesos de sus ancestros sin saber que pisaban. Ahora nos sumergimos, literalmente costa del estado de Gujarat, noroeste de India. Golfo de Khambhat, también conocido como Golfo de Cambay. El año es 2001. Un equipo de oceanógrafos que realizaba estudios de contaminación detectó algo inesperado en el sonar. Formas geométricas regulares en el lecho marino, a 40 metros de profundidad. Estructuras que parecían demasiado ordenadas para ser naturales. Líneas paralelas, ángulos rectos, lo que parecían ser calles, edificios, una traza urbana sumergida. Las expediciones de buceo recuperaron objetos, fragmentos de cerámica, huesos humanos, un diente, trozos de madera carbonizada. La datación por carbono 14 de la madera dio un resultado que sacudió a la comunidad arqueológica.
entre 7.500 y 9.500 años de antigüedad. Si es correcto, estamos hablando de una ciudad que existía antes del final de la última glaciación, miles de años antes de las primeras civilizaciones conocidas del Valle del Indo, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, cuando las costas actuales de India estaban kilómetros tierra adentro. Visualiza lo que esto significaría. Una civilización urbana floreciendo mientras Europa aún salía de la edad de hielo. Calles y edificios mientras Mesopotamia era apenas un pantano habitado por cazadores-recolectores. Pero hay controversia. Algunos arqueólogos cuestionan la metodología. Argumentan que las estructuras podrían ser formaciones naturales, que los objetos recuperados podrían haberse depositado después, no durante la supuesta ocupación. La investigación continúa. Los fondos son limitados. Las aguas del Golfo de Khambat son turbias, peligrosas, llenas de corrientes impredecibles. Si hay una ciudad allí, está bien protegida por el mar que la tragó. Y si existió una civilización tan antigua, la pregunta es inevitable. ¿Qué más perdimos cuando las aguas subieron? ¿Cuántas ciudades yacen bajo los océanos esperando ser descubiertas? Del Océano Índico al Mar Báltico, donde otro misterio aguarda en las profundidades. Junio de 2011. Un equipo sueco de cazadores de tesoros llamado Ocean X Team realiza una inmersión de rutina entre Suecia y Finlandia. Buscan naufragios, restos de barcos hundidos durante las guerras del siglo XX. Lo que encuentran no es un barco. A 87 metros de profundidad, el sonar revela una forma circular de 60 metros de diámetro. Parece un disco enorme, parcialmente enterrado en el sedimento, con lo que parecen ser líneas radiales y una cola o rampa que se extiende por varios cientos de metros. Las imágenes parecen sacadas de una película de ciencia ficción, y la prensa, predeciblemente, enloqueció. ¿Era un ovni estrellado? ¿Una estructura artificial de origen desconocido? ¿La entrada a una base submarina secreta? La realidad, como suele ocurrir, es más compleja. Expediciones posteriores documentaron la anomalía con mayor detalle. La estructura parece estar compuesta de roca, posiblemente granito. Tiene bordes definidos y lo que parecen ser ángulos rectos en algunos lugares. Los geólogos propusieron explicaciones naturales. Podría ser un depósito glacial, una formación de roca arrastrada y tallada por el hielo durante la última glaciación. Podría ser un afloramiento natural de un tipo inusual de piedra, pero también hay características que no encajan fácilmente en ningún modelo natural conocido. Los ángulos son demasiado regulares. Las dimensiones son demasiado consistentes. ¿Formación natural extraordinaria o estructura artificial de origen desconocido? 8 años después del descubrimiento, no hay consenso. Lo que sí sabemos es que el fondo del Báltico guarda secretos. Durante la glaciación, esta región estaba cubierta de hielo o era tierra seca. Cualquier asentamiento humano de esa época estaría ahora bajo las aguas. El mar guarda sus misterios con celo, y nosotros apenas comenzamos a tener la tecnología para buscarlos. Regresamos a tierra firme, pero el misterio no disminuye. Chandragiri, en el estado indio de Andhra Pradesh. Una colina coronada por un antiguo fuerte que perteneció a distintos reinos a lo largo de los siglos. En las rocas de granito que forman la base del fuerte hay grabados, petroglifos que muestran figuras humanas, animales, símbolos abstractos y algo más, un mapa. Tallado en la piedra hay lo que parece ser una representación topográfica de la región circundante. Ríos que serpentean con curvas reconocibles, montañas indicadas con líneas concéntricas.
valles y llanuras diferenciados por texturas distintas. La correspondencia con la geografía real es notable, demasiado precisa para ser coincidencia. Pero aquí está el problema. Este nivel de precisión cartográfica requeriría una perspectiva que no debería ser posible sin vuelo o instrumentos de medición sofisticados. ¿Cómo podían conocer la forma exacta de un río a kilómetros de distancia? ¿Cómo sabían que una cordillera se curvaba de una manera particular que solo es visible desde el aire? Las explicaciones convencionales hablan de conocimiento acumulado, generaciones de viajeros que describían lo que veían, comerciantes que trazaban rutas, información compilada lentamente en una representación visual. Es posible, probable incluso, pero hay mapas antiguos en otras partes del mundo que muestran características similares. El famoso mapa de Piri Reis, que parece mostrar costas que no fueron cartografiadas oficialmente hasta siglos después. Las líneas de Nazca, visibles solo desde el aire. ¿Había conocimientos en el mundo antiguo que hemos olvidado? ¿Técnicas de observación y medición que no dejaron rastro arqueológico? ¿O quizás estamos subestimando lo que se puede lograr con tiempo, paciencia y observación cuidadosa? El mapa de Chandragiri no responde estas preguntas, solo las hace más urgentes. Volvemos al Valle del Indo, pero esta vez no buscamos alcantarillas. Buscamos palabras entre 1923 y 1925. Excavaciones en Mohenjo-Daro y Harappa revelaron algo que los arqueólogos no esperaban. Evidencia de una escritura completamente desconocida. Sellos de esteatita del tamaño de una moneda, grabados con símbolos ordenados en secuencias, tablillas de arcilla con inscripciones, objetos marcados con signos que claramente tenían significado. Más de 4.000 inscripciones diferentes han sido catalogadas. Los expertos han identificado entre 400 y 450 símbolos únicos. Demasiados para un alfabeto simple, pero quizás no los suficientes para un sistema completamente logográfico como el chino. Y en más de 100 años de estudio, nadie ha logrado descifrarla. Visualiza la frustración. Tienes frente a ti los pensamientos de una civilización de más de 5 millones de personas. Sus nombres, sus transacciones comerciales, quizás sus oraciones y poemas. Todo grabado en piedra y arcilla. Y no puedes leer una sola palabra. El problema es múltiple. Primero, las inscripciones son muy cortas, con un promedio de apenas 5 símbolos por texto. Segundo, no tenemos textos bilingües, ningún equivalente de la piedra Rosetta que nos dé la clave. Tercero, ni siquiera sabemos qué idioma hablaban. Algunas teorías sugieren que era una lengua dravídica, emparentada con los idiomas del sur de India actual. Otras proponen conexiones con lenguas elamitas o incluso sumerias. Hay quien argumenta que no era un sistema de escritura completo, sino solo marcas de propiedad o símbolos rituales. Ninguna teoría ha ganado aceptación universal. La civilización del Indo desapareció alrededor del 1900 antes de nuestra era. Sus ciudades fueron abandonadas. Su gente se dispersó o fue absorbida por otras culturas. Y se llevaron su lengua a la tumba. 4.500 años después, sus palabras nos miran desde los sellos de piedra, silenciosas, incomprensibles, guardando secretos que quizás nunca descubramos. De vuelta a los Andes, pero ahora buscamos estrellas. Machu Picchu, la ciudadela perdida de los incas, construida alrededor del 1450 de nuestra era y abandonada apenas un siglo después durante la conquista española. Lo que la mayoría de turistas no sabe
es que Machu Picchu no es solo un prodigio de arquitectura, es un observatorio astronómico de precisión escalofriante. El Intihuatana, una piedra tallada en forma de reloj de sol invertido, está orientada exactamente hacia el norte astronómico. Durante los equinoccios de marzo y septiembre, el sol de mediodía no proyecta ninguna sombra. La piedra ata al sol, como significa su nombre en quechua. El Templo del Sol tiene una ventana que durante el solsticio de invierno permite que un rayo de luz entre en ángulo preciso e ilumine una piedra ceremonial en el interior. Las escaleras principales están alineadas con la salida del sol en fechas específicas del calendario agrícola. Todo el complejo parece diseñado para mapear el cielo en la tierra. ¿Cómo lo calcularon? No tenían telescopios, no tenían las matemáticas que nosotros usamos para predecir posiciones celestiales. No tenían siquiera escritura en el sentido convencional. Solo quipus, cuerdas con nudos que todavía no comprendemos completamente. Y sin embargo, sus predicciones astronómicas eran tan precisas que los campesinos modernos del Valle Sagrado todavía usan calendarios derivados de observaciones incas para plantar y cosechar. La respuesta probablemente es tiempo. Generaciones de sacerdotes observando, registrando, transmitiendo conocimiento oralmente con una precisión que la cultura escrita ha perdido. Machu Picchu no es una ciudad, es una biblioteca de piedra donde el cielo está escrito en ángulos y sombras. Y cada amanecer, el sol sigue leyendo el texto que sus constructores escribieron hace 600 años. Viajamos ahora a la llanura de Salisbury, en el sur de Inglaterra. El cielo está gris, como suele estarlo. El viento sopla entre las piedras verticales, creando un sonido bajo que parece más sentirse que escucharse. Stonehenge, el círculo megalítico más famoso del mundo, construido en fases durante más de 1500 años, entre aproximadamente el 3000 antes de nuestra era y el 1500 antes de nuestra era. Pero hay algo que los turistas que fotografían los trilitos no suelen saber. Los instrumentos se comportan de manera extraña dentro del círculo. Estudios realizados en 2008 documentaron anomalías magnéticas significativas en el interior del monumento. Los magnetómetros registraron fluctuaciones que no correspondían al campo magnético terrestre normal. Las piedras de dolerita azul, traídas desde las montañas de Preseli en Gales, a más de 240 kilómetros de distancia, tienen propiedades magnéticas inusuales. Algunas actúan como brújulas naturales, con polaridades que señalan direcciones específicas. ¿Fue coincidencia? ¿O los constructores de Stonehenge eligieron específicamente piedras con estas propiedades? La teoría convencional dice que las piedras de Gales fueron seleccionadas por razones rituales, quizás porque provenían de una montaña sagrada. El transporte de bloques de varias toneladas a través de cientos de kilómetros habría sido una hazaña que reforzaba el poder y la determinación de los constructores. Pero la correlación entre las propiedades magnéticas y la selección de piedras es difícil de ignorar. Hay más. Investigaciones acústicas han demostrado que el interior de Stonehenge amplifica ciertas frecuencias de sonido. Los cantos, los tambores, incluso la voz humana resuenan de maneras que no ocurren fuera del círculo. ¿Era Stonehenge un amplificador prehistórico? ¿Un lugar diseñado para que los rituales sonaran más poderosos, más sobrenaturales? No podemos preguntarles a los constructores, pero podemos medir. Y las mediciones sugieren que había más intención en el diseño de lo que una simple tumba o calendario astronómico explicaría. Stonehenge no es solo piedras apiladas.
Es una máquina cuyo propósito completo desconocemos. Y cada vez que el viento sopla entre los trilitos, quizás está activando algo que nuestros ancestros comprendían y nosotros hemos olvidado. Permanecemos en el reino de lo acústico, pero viajamos ahora a lugares más remotos. En varios desiertos del mundo, desde el Sahara hasta el Mojave, desde Namibia hasta Mongolia, existen rocas que cantan. Se les llama piedras sonoras o piedras resonantes. Cuando se golpean con otra piedra o con un martillo, emiten tonos claros, musicales, que pueden escucharse a cientos de metros de distancia. En el Valle de Taos, Nuevo México, formaciones de basalto producen notas que los nativos americanos utilizaban para comunicarse a través de distancias imposibles para la voz humana. En Ringing Rocks Park, Pensilvania, un campo de piedras de dialite produce sonidos tan claros que músicos han dado conciertos golpeándolas con mazos. Cada piedra tiene su propia nota. Algunas suenan como campanas, otras como gongs. ¿Por qué ciertas rocas resuenan de esta manera? La explicación geológica habla de tensiones internas. Cuando ciertas formaciones se enfrían de maneras específicas, desarrollan estructuras cristalinas que vibran en frecuencias audibles al ser percutidas. Es similar a cómo un diapasón produce una nota pura. Pero hay algo que la geología no explica. ¿Por qué nuestros ancestros parecían buscar específicamente estas piedras? En Stonehenge, algunas de las piedras de dolerita azul producen tonos cuando se golpean. En monumentos megalíticos de Bretaña, Francia, se han documentado propiedades similares. En templos de India y Egipto, ciertas piedras fueron claramente seleccionadas por sus características acústicas. ¿Había una tecnología del sonido en el mundo antiguo? ¿Un conocimiento de las propiedades vibratorias de los materiales que hemos perdido? Las piedras sonoras del desierto no responden. Solo cantan cuando las golpeas, como han cantado durante milenios. Y en sus notas quizás hay melodías que nuestros ancestros componían y nosotros hemos olvidado cómo escuchar. Del desierto descendemos ahora a las tumbas, a lugares donde el sonido no solo era decorativo, sino funcional. En Malta, los hipogeos subterráneos de Halsaflieni constituyen uno de los sitios funerarios más extraordinarios del mundo. Excavados en la roca caliza hace más de 5.000 años, estos laberintos subterráneos contienen cámaras con propiedades acústicas que desafían la coincidencia. La sala del oráculo es particularmente notable. Tiene una abertura en la pared que, cuando se habla en ella con la frecuencia correcta, amplifica la voz de manera que resuena por todo el complejo subterráneo. Estudios científicos han determinado que la cámara está afinada a aproximadamente 110 hercios, una frecuencia que corresponde al rango bajo de la voz masculina humana. Y también es una frecuencia que, según investigaciones neurocientíficas, puede inducir estados alterados de conciencia. ¿Diseñaron los constructores neolíticos una cámara para alterar la mente de quienes realizaban rituales en su interior? Es especulación, pero especulación basada en mediciones verificables. En la Gran Pirámide de Giza, la cámara del rey tiene propiedades acústicas similares. El sarcófago de granito rojo resuena a frecuencias específicas. Las dimensiones de la cámara crean ondas estacionarias que amplifican ciertos tonos y cancelan otros. ¿Coincidencia arquitectónica o diseño intencional? Lo que sabemos con certeza es que los antiguos prestaban atención al sonido de maneras que nosotros hemos olvidado. Construían espacios no solo para ser vistos, sino para ser escuchados. Las tumbas no eran solo lugares de muerte.
Eran cámaras de resonancia donde los vivos podían comunicarse con algo más grande que ellos mismos, o al menos eso creían. Ahora entramos en territorio verdaderamente extraño, donde los rituales de nuestros ancestros desafían no solo nuestra comprensión, sino nuestra lógica básica de supervivencia. En varias tumbas antiguas de China y Mesoamérica, los arqueólogos han encontrado algo que no debería estar ahí: grandes cantidades de mercurio líquido. La tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, según los textos históricos, contiene ríos y lagos de mercurio que representan los cursos de agua del imperio. La tumba nunca ha sido excavada completamente, pero sondeos modernos han detectado concentraciones de mercurio en el suelo circundante que son cientos de veces superiores a lo normal. En Teotihuacán, México, debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, arqueólogos descubrieron en 2015 un túnel sellado durante 1800 años. En su interior, además de ofrendas de jade y pirita, había grandes cantidades de mercurio esparcido por el suelo. Visualiza lo que esto significa. El mercurio es extremadamente tóxico. La exposición prolongada causa daño neurológico, fallo renal, muerte. Obtenerlo requiere procesar toneladas de cinabrio, un mineral que solo se encuentra en depósitos específicos. Transportarlo es peligroso, almacenarlo más aún. Y sin embargo, civilizaciones separadas por océanos y milenios eligieron independientemente usar este veneno brillante en sus rituales más sagrados. ¿Por qué? Algunas teorías sugieren que el brillo plateado del mercurio representaba agua sagrada o espejos líquidos que conectaban con el inframundo. Otras proponen que las propiedades antisépticas del mercurio ayudaban a preservar las tumbas. Pero hay quien sugiere algo más inquietante: que nuestros ancestros conocían propiedades del mercurio que nosotros hemos olvidado, que lo usaban de maneras que la ciencia moderna no puede replicar ni comprender. El mercurio en las tumbas permanece, brillante, letal, guardando secretos que sus creadores se llevaron a la muerte que intentaban trascender. Del inframundo ascendemos ahora al cielo, o más bien a lo que solo puede verse desde el cielo: desierto de Colorado, cerca de Blythe, California. Año 1932. Un piloto sobrevuela la zona y ve algo que le hace dar la vuelta para mirar 2 veces. Figuras gigantes dibujadas en la tierra. Los geoglifos de Blythe son 6 figuras enormes trazadas mediante la remoción de la capa superficial del desierto, exponiendo la tierra más clara debajo. La más grande es una figura humana de más de 50 metros de largo. Hay también animales, formas geométricas, diseños abstractos. Son completamente invisibles desde el suelo. Solo pueden apreciarse desde el aire. Los pueblos Mojave y Quechán de la región tienen tradiciones orales sobre las figuras, asociándolas con figuras mitológicas y ceremonias de creación. La datación es difícil, pero se estima que tienen entre 400 y 2000 años de antigüedad. La pregunta inevitable: ¿para quién fueron creadas? Si solo son visibles desde el aire, ¿quién se suponía que debía verlas? Las explicaciones convencionales hablan de ceremonias donde los participantes recorrían las figuras, experimentándolas desde dentro, aunque no pudieran ver el conjunto. El acto de crear era el ritual, no el resultado visual. Pero esta explicación no satisface a todos. Las líneas de Nazca en Perú, los geoglifos de Atacama en Chile, las figuras de Blythe en California. En 3 continentes, culturas sin contacto conocido crearon arte que solo tiene sentido visto desde arriba. ¿Coincidencia? ¿Impulso humano universal de comunicarse con los dioses del cielo?
o algo que no hemos considerado. Las figuras de Blythe guardan silencio. Están ahí, esperando ser vistas por ojos que miran desde las alturas. Quizás siempre supieron que algún día volaríamos. De los desiertos de Norteamérica a la selva amazónica, donde el misterio se hace aún más profundo. Pucharo, en el Parque Nacional del Manu, Perú. Una pared de roca granítica en medio de la selva más densa del planeta. Y en esa pared, grabados que desafían toda explicación fácil. Visualiza la escena. Estás rodeado de vegetación tan tupida que apenas puedes ver el cielo. La humedad es sofocante. Los sonidos de la selva te envuelven. Pájaros, insectos, el rumor lejano de un río. Y frente a ti, una pared de piedra cubierta de símbolos, espirales, figuras humanoides, animales estilizados, formas geométricas que no corresponden a ningún sistema de escritura conocido. Los grabados cubren cientos de metros cuadrados. Algunos están a más de 10 metros de altura, en superficies verticales donde parece imposible que alguien pudiera trabajar. El granito es una de las rocas más duras que existen. Tallar surcos profundos en él requiere herramientas de metal muy duro, o una paciencia y técnica que desafía nuestra comprensión. Pero los pueblos amazónicos prehispánicos no tenían herramientas de metal. ¿Cómo lo hicieron? Algunas teorías proponen que usaban técnicas de abrasión con arena y agua durante periodos extremadamente largos. Otras sugieren el uso de ácidos naturales derivados de plantas amazónicas que pudieron ablandar la superficie de la roca, pero ninguna teoría ha sido demostrada de manera convincente. Y luego está el significado. Los símbolos de Pucharo no han sido descifrados. ¿Son un sistema de escritura? ¿Un mapa? ¿Instrucciones rituales? ¿Un mensaje para generaciones futuras? La selva que rodea a Pucharo ha tragado civilizaciones enteras. Quienes grabaron estos símbolos desaparecieron sin dejar más rastro que piedra tallada y preguntas sin respuesta. Ahora nos adentramos en un misterio que cruza océanos y continentes. Un patrón que aparece en lugares sin conexión aparente. Esferas de piedra, casi perfectas, de tamaños que van desde pocos centímetros hasta varios metros de diámetro. En Costa Rica, las esferas de piedra de los diquís son quizás las más famosas. Más de 300 han sido documentadas, algunas con más de 2 metros de diámetro y un peso de 15 toneladas. La desviación de la esfericidad perfecta es inferior al 1% en los mejores ejemplares. En Nueva Zelanda, las Moeraki Boulders son esferas de roca sedimentaria que aparecen en una playa como huevos de dragón abandonados por gigantes. En México, cerca de la ciudad de Guadalajara, se han encontrado esferas similares en depósitos volcánicos. Y en Bosnia, en las colinas cerca de Savidovići, una esfera de más de 3 metros de diámetro emergió del suelo en 2016, desatando una controversia que continúa hasta hoy. Las esferas de Costa Rica fueron talladas por manos humanas. Esto está documentado. Los diquís las crearon hace más de 1000 años, usando técnicas de abrasión y un ojo excepcional para la geometría. Pero las de Nueva Zelanda y México son formaciones naturales, concreciones minerales que crecieron capa a capa durante millones de años. ¿Y la de Bosnia? El arqueólogo Semir Osmanagić afirma que es artificial, evidencia de una civilización avanzada perdida. Los geólogos convencionales argumentan que es una concreción natural, similar a las de Nueva Zelanda. El debate continúa. Lo fascinante no es resolver cuáles son naturales y cuáles artificiales. Es preguntarse por qué culturas humanas, sin contacto entre sí, sintieron el impulso de crear esferas perfectas. ¿Qué hay en la forma esférica que nos atrae?
¿Qué simboliza una esfera sin principio ni fin, sin aristas, perfecta en todas direcciones? Quizás las esferas de piedra son espejos donde nos vemos a nosotros mismos, buscando la perfección en un mundo caótico, tallando orden en la roca cruda de la existencia. Ahora pasamos de la geometría perfecta al caos absoluto, de la creación a la destrucción. En varios sitios de Turquía, Escocia y otras partes del mundo, existen murallas de piedra que han sido vitrificadas, convertidas en vidrio. Para que la piedra se vitrifique, necesita alcanzar temperaturas de entre 1200 y 1500 grados centígrados. Temperaturas que ningún fuego de madera normal puede alcanzar de manera sostenida sobre áreas tan grandes. En Hattusa, la antigua capital del Imperio Hitita en la actual Turquía, secciones de las murallas muestran este fenómeno. Las piedras están fusionadas, con superficies vidriosas que brillan bajo la luz. En Escocia, más de 60 fuertes de la Edad del Hierro tienen murallas vitrificadas. Los arqueólogos llevan 2 siglos debatiendo cómo ocurrió. La teoría convencional dice que los constructores prendieron fuegos intensos como parte del proceso de construcción para fortalecer los muros. Experimentos modernos han logrado replicar la vitrificación usando fuelles y combustibles adicionales. Pero hay problemas con esta explicación. Primero, la vitrificación debilita la piedra, no la fortalece. ¿Por qué usarían deliberadamente una técnica que hace las murallas más frágiles? Segundo, la distribución de la vitrificación es a menudo irregular, concentrada en zonas específicas. Si fuera parte del proceso de construcción, esperaríamos mayor uniformidad. Tercero, en algunos sitios la vitrificación parece haber ocurrido rápidamente, no durante construcciones prolongadas. Hay quienes sugieren que los muros no fueron vitrificados por sus constructores, sino por sus destructores, que algún tipo de arma o fenómeno generó temperaturas extremas de manera concentrada. ¿Qué tipo de arma? No lo sabemos. Las posibilidades van desde técnicas de asedio desconocidas hasta eventos naturales como impactos de meteoros o descargas eléctricas masivas. Los muros vitrificados permanecen ahí, brillantes bajo el sol escocés y turco, testigos silenciosos de algo que ocurrió hace miles de años. Algo lo suficientemente caliente como para convertir la piedra en cristal. Ahora entramos en territorio que conecta la arqueología con la astronomía, donde el cielo cayó sobre la tierra. Abu Hureyra, norte de Siria. Hace aproximadamente 13.000 años, este era uno de los asentamientos más prósperos del creciente fértil. Sus habitantes estaban en la transición de cazadores, recolectores, agricultores. Domesticaban plantas, construían estructuras permanentes, desarrollaban una de las primeras comunidades sedentarias del mundo. Y entonces, algo ocurrió. En los estratos arqueológicos de Abu Hureyra, investigadores encontraron algo que no debería estar ahí: esférulas de vidrio microscópicas, nanodiamantes y carbono negro en concentraciones extraordinarias. Estos materiales se forman bajo condiciones extremas, temperaturas de miles de grados, presiones enormes, el tipo de condiciones que se producen cuando un objeto del espacio impacta contra la Tierra. Análisis publicados en 2020 encontraron también evidencia en huesos y estructuras del sitio. Vidrio fundido incrustado en fragmentos óseos, materiales de construcción parcialmente vitrificados. La conclusión de los investigadores: Abu Hureyra fue alcanzada por fragmentos de un cometa o asteroide hace aproximadamente 12.800 años. Este evento coincide con el inicio del Younger Dryas, un periodo de enfriamiento global súbito que duró más de 1000 años y que, según muchos investigadores,
causó extinciones masivas y colapsos civilizatorios en todo el planeta. ¿Fue Abu Huraira víctima de un bombardeo cósmico que cambió el curso de la historia humana? La controversia continúa. Algunos científicos cuestionan la metodología, las interpretaciones, las dataciones. Otros argumentan que la evidencia es abrumadora. Lo que sí sabemos es que Abu Huraira dejó de ser ocupada poco después del evento. Sus habitantes se fueron, murieron o fueron borrados de la historia. Y en el suelo quedaron las cicatrices de algo que cayó del cielo. De Siria viajamos al Valle del Jordán, a un sitio que algunos han asociado con las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, Tal el Hammam, en la actual Jordania. Durante la Edad del Bronce Medio, alrededor del 1650 antes de nuestra era, esta era una ciudad próspera de quizás 8,000 habitantes, murallas defensivas, palacios, estructuras administrativas, y de pronto dejó de existir. Las excavaciones han revelado un estrato de destrucción que desafía toda explicación convencional. Cerámica convertida en vidrio, ladrillos de barro fundidos en una masa vítrea, huesos humanos fragmentados y esparcidos de manera caótica, y temperaturas estimadas de más de 2,000 grados centígrados, superando incluso la temperatura de la superficie del Sol. Un estudio publicado en Nature Scientific Reports en 2021 propuso una explicación. Un bólido cósmico, un meteoro o fragmento de cometa que explotó sobre la ciudad a baja altitud. El modelo propuesto sugiere una explosión similar a la de Tunguska en Siberia en 1908, pero más concentrada. Una bola de fuego que habría convertido la ciudad en un infierno instantáneo. Los habitantes no habrían tenido tiempo de huir. La muerte fue instantánea para quienes estaban cerca del epicentro. Los que estaban más lejos habrían muerto segundos después por la onda expansiva. ¿Es Tal el Hammam, la Sodoma bíblica, destruida por fuego del cielo? Los investigadores son cautelosos. La conexión bíblica es especulativa, pero la destrucción es real. Algo borró esta ciudad del mapa hace 3,600 años. Algo lo suficientemente caliente como para convertir la arcilla en vidrio. Y durante milenios, la región permaneció despoblada, como si la tierra misma guardara memoria del horror. Ahora damos un paso atrás, miramos el mapa completo, y lo que vemos es perturbador. Hace aproximadamente 12,000 años, algo ocurrió en todo el planeta. En Norteamérica, los mamuts y otros megafauna se extinguieron en un periodo geológicamente brevísimo. Culturas como la Clovis desaparecieron. En Europa, los glaciares comenzaron un retroceso catastrófico, liberando cantidades enormes de agua dulce que alteraron las corrientes oceánicas. En el cercano Oriente, comunidades agrícolas tempranas colapsaron y no se recuperaron durante siglos. En Sudamérica, sitios como Monteverde en Chile muestran discontinuidades culturales abruptas. El periodo se llama Younger Dryas. Durante más de 1,000 años, las temperaturas globales cayeron varios grados. El clima se volvió errático, impredecible. La vegetación cambió. Los animales murieron. ¿Qué lo causó? La teoría más aceptada habla de cambios en las corrientes oceánicas, provocados por el deshielo glacial. Pero una hipótesis alternativa ha ganado fuerza en las últimas décadas. Un impacto cósmico múltiple. Según esta teoría, fragmentos de un cometa o asteroide impactaron en varios puntos del hemisferio norte hace aproximadamente 12,800 años. Los impactos habrían generado incendios masivos, inyectado polvo y hollín en la atmósfera y desestabilizado el clima global. La evidencia es circunstancial pero creciente. Esférulas de vidrio, nanodiamantes
y otros marcadores de impacto han sido encontrados en un horizonte negro que aparece en sitios de todo el mundo en la misma fecha. ¿Fue el fin de la edad de hielo acelerado por bombardeo cósmico? ¿Colapsaron civilizaciones enteras por el fuego del cielo? No lo sabemos con certeza, pero la coincidencia de tantos colapsos simultáneos es difícil de ignorar. Algo ocurrió hace 12.000 años, algo global, algo catastrófico. Y el eco de ese evento todavía resuena en los estratos geológicos y en los vacíos de nuestra memoria colectiva. Viajamos ahora a Brasil, a las cuevas de Lagoa Santa, en el estado de Minas Gerais, y a un descubrimiento que reescribió todo lo que creíamos saber sobre el poblamiento de América. El año es 1975. Arqueólogos brasileños encuentran el esqueleto casi completo de una mujer joven en la cueva de Lapa Vermelha. La datación arroja un resultado de aproximadamente 11.500 años. La llamaron Lucia, pero cuando los antropólogos físicos examinaron el cráneo de Lucia, encontraron algo inesperado. Sus rasgos no correspondían a los de las poblaciones nativas americanas actuales. Su cráneo era largo y estrecho. Su cara era prognatia, proyectada hacia adelante. Sus características se parecían más a las poblaciones africanas y australianas que a las asiáticas. ¿Cómo era posible? La teoría estándar del poblamiento de América dice que los primeros humanos llegaron desde Asia a través del puente de Beringia, el estrecho de Bering que quedó expuesto durante la última glaciación. Deberían tener rasgos asiáticos. Lucia desafía esa narrativa. Algunos investigadores propusieron que hubo múltiples oleadas migratorias, incluyendo poblaciones del sudeste asiático o incluso de Australia, que llegaron antes que los ancestros de los nativos americanos actuales. Otros sugirieron rutas alternativas, navegación costera desde Polinesia o incluso cruces del Atlántico desde África. Los estudios genéticos posteriores complicaron aún más el panorama. El ADN de Lucia, parcialmente recuperado, muestra vínculos con poblaciones amerindias modernas, pero con variantes inusuales que sugieren una historia de mezcla compleja. Lucia murió hace más de 11.000 años, cuando América era un continente salvaje poblado por mamuts, perezosos gigantes y tigres dientes de sable. No dejó descendientes directos conocidos. Su pueblo se desvaneció, pero su cráneo permanece mirando a través de los milenios con una pregunta silenciosa. ¿De dónde venimos realmente? De Brasil al sur de Estados Unidos, donde otro misterio del poblamiento espera, el río Paluxy, cerca de Glen Rose, Texas. Durante décadas, este lugar ha sido fuente de controversia y fascinación. En las capas de piedra caliza del río hay huellas. Muchas son claramente de dinosaurios, preservadas desde el Cretácico hace más de 100 millones de años. El Dinosaur Valley State Park es una atracción turística popular, pero junto a las huellas de dinosaurios, algunos investigadores han reportado otras huellas, huellas que parecen humanas. Si fueran auténticas, significarían que humanos y dinosaurios coexistieron. Esto es imposible según la paleontología convencional, que establece que los dinosaurios se extinguieron 66 millones de años antes de que existiera ningún humano. La mayoría de los científicos han descartado las supuestas huellas humanas como malinterpretaciones de huellas de dinosaurios erosionadas o incluso como falsificaciones. Pero hay otro conjunto de huellas humanas en Texas que sí es genuino y que sí desafía la cronología convencional, aunque no tanto. En White Sands, Nuevo México, y en otros sitios del suroeste de Estados Unidos, se han encontrado huellas humanas junto a huellas de megafauna extinta. Mamuts, perezosos gigantes,
lobos prehistóricos. Dataciones recientes sugieren edades de hasta 23.000 años, miles de años antes de lo que la teoría Clovis First permitía. Los humanos llegaron a América antes de lo que creíamos. Mucho antes. ¿Cuánto antes? Cada año nuevos descubrimientos empujan la fecha más atrás. 30.000 años. 40.000. Algunos sitios controvertidos sugieren fechas aún más antiguas. El poblamiento de América ya no es una historia simple. Es un misterio en desarrollo, donde cada respuesta genera nuevas preguntas. Y las huellas en la piedra, humanas y animales, cuentan historias que apenas comenzamos a leer. Nuestro último misterio nos lleva al desierto de Arabia Saudita, a un lugar donde la arquitectura contradice la cronología. Dumat al-Jandal, un oasis en el norte del país, ha sido habitado durante milenios. Fue un punto crucial en las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con el sur de Arabia. Y en su centro se alza el castillo de Marid, una fortaleza que domina el paisaje. Debajo del castillo y en sus alrededores hay estructuras más antiguas, mucho más antiguas. Los restos del templo de Dumat, dedicado a una deidad nabatea, han sido datados al primer milenio antes de nuestra era, pero la técnica de construcción es desconcertante. Bloques de piedra megalíticos, algunos de más de 10 toneladas, cortados con una precisión que no corresponde a la tecnología nabatea conocida. Encajes ajustados que recuerdan más a Perú o Egipto que al norte de Arabia. ¿Heredaron los nabateos técnicas de una civilización anterior? ¿O la datación del templo es incorrecta? Excavaciones recientes han encontrado niveles de ocupación que se remontan mucho más atrás, quizás hasta el tercer o cuarto milenio antes de nuestra era. Pero esos niveles no explican la arquitectura megalítica superior. Es como si alguien hubiera construido con técnicas avanzadas y luego esas técnicas se hubieran perdido para ser reemplazadas por métodos más simples en épocas posteriores. Progresión inversa. Conocimientos que se perdieron en lugar de ganarse. Dumat al-Jandal guarda sus secretos bajo las arenas del desierto. Como tantos otros sitios, nos recuerda que la historia no siempre avanza hacia adelante. A veces retrocede, a veces olvida, a veces pierde lo que antes sabía, y nosotros, mirando las piedras desde nuestra época de satélites y computadoras, nos preguntamos si realmente somos el pináculo del progreso, o si estamos reconstruyendo conocimientos que alguna vez existieron y que se perdieron en un pasado que apenas comenzamos a comprender. Y así llegamos al final de este viaje. 40 misterios, 40 ventanas a un pasado que creíamos conocer, pero que resulta ser infinitamente más complejo, más extraño, más maravilloso de lo que los libros de texto admiten. Hemos caminado junto a seres que dejaron huellas hace casi 4 millones de años, con pies tan humanos como los nuestros. Hemos tocado cráneos que desafían toda clasificación, rostros de especies que nunca podremos nombrar con certeza. Hemos visto ADN fantasma flotando en las venas de los vivos, ecos de pueblos perdidos que se mezclaron con nuestros ancestros y luego desaparecieron. Hemos sostenido herramientas de obsidiana más afiladas que cualquier bisturí moderno, talladas por manos que nunca conocieron el metal. Hemos contemplado muros de piedra que desafían la gravedad y la lógica, templos enterrados deliberadamente bajo la tierra, ciudades sumergidas bajo océanos que alguna vez fueron llanuras. Hemos escuchado piedras que cantan y cámaras que amplifican la voz humana de maneras que la ciencia apenas puede explicar. Y hemos mirado al cielo, donde quizás cayó el fuego que cambió el curso de nuestra historia hace 12.000 años. ¿Qué significan todos estos misterios?
Quizás significan que somos más antiguos de lo que creemos, que nuestros ancestros eran más capaces, más sabios, más conectados con el mundo de lo que les damos crédito, que hubo civilizaciones, conocimientos, logros que se perdieron en catástrofes olvidadas o simplemente en el lento erosionar del tiempo. Quizás significan que todavía tenemos mucho que aprender, que la ciencia es un proceso, no una respuesta final, que cada generación descubre cosas que la anterior creía imposibles. Quiero ser claro en algo, no tenemos respuestas definitivas para la mayoría de estos misterios. Lo que hemos explorado hoy son preguntas, no certezas. Anomalías que invitan a la curiosidad, no dogmas que demandan fe. La verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. Y estos 40 misterios nos invitan precisamente a eso, a preguntarnos qué sabemos realmente, cómo lo sabemos y qué más queda por descubrir. Piensa en todos los huesos que aún yacen bajo tierra sin ser encontrados, en todas las ciudades sumergidas bajo océanos que apenas hemos explorado, en todos los textos que nunca podremos leer porque sus lenguas murieron con quienes las hablaban, en todos los conocimientos transmitidos oralmente durante milenios que se perdieron cuando el último anciano de una tribu cerró los ojos para siempre. Lo que conocemos de la historia humana es una fracción minúscula de lo que existió, y eso no debería asustarnos, debería maravillarnos, porque significa que todavía hay descubrimientos por hacer, todavía hay misterios por resolver. Todavía hay momentos de asombro esperándonos en alguna cueva inexplorada, en algún fondo marino no cartografiado, en algún estrato geológico que ningún arqueólogo ha tocado. El pasado no es un libro cerrado, es un libro que seguimos escribiendo, página a página, descubrimiento a descubrimiento. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado estas historias con mente abierta pero criterio intacto, eres parte de ese proceso. Tu curiosidad importa, tus preguntas importan. Porque cada vez que alguien mira una piedra antigua y se pregunta, ¿cómo es posible? Está continuando una tradición que comenzó cuando el primer ser humano miró las estrellas y se preguntó qué eran. Somos la especie que pregunta, que busca, que no se conforma con respuestas fáciles. Y mientras sigamos preguntando, mientras sigamos buscando, mientras mantengamos viva esa chispa de curiosidad que nos hace humanos, los misterios del pasado seguirán revelándose, poco a poco, piedra a piedra, hueso a hueso. Si este video te ha gustado, ya sabes qué hacer. Dale al botón de me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte los próximos viajes a lo desconocido. Déjame en los comentarios cuál de estos 40 misterios te pareció más fascinante. ¿Las huellas de la Etoli? ¿Las ciudades sumergidas? ¿Los eventos catastróficos de hace 12.000 años? Me encanta leer vuestras opiniones y teorías, y si conoces algún misterio que no hayamos mencionado hoy, compártelo. Quizás sea el protagonista del próximo video. Nos vemos en la siguiente aventura. Hasta entonces, sigue preguntando, sigue buscando, sigue soñando. El pasado te espera.